Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta jornada el gobierno ingresó el oficio en el que solicita al Congreso Nacional se pueda extender el estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe, por 3 meses más. Tal como había sido ya anticipado por el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, finalmente el gobierno ingresó hoy este oficio con el que solicita entonces esta extensión hasta septiembre. Es una herramienta, como se le llama, como ha sido calificada por muchas personas, que la verdad es que genera todavía mucha discusión. Parece obvio hacerlo en este momento porque la pandemia persiste, pero decía yo que está discutible incluso en partidos oficialistas, porque desde la UDI algunos diputados aseguraron que no votarían a favor de esta prórroga si es que no contemplaba, por ejemplo, mayor flexibilidad dentro del plan paso a paso para ir en apoyo, por ejemplo, a las pymes. El próximo 30 de junio vence el plazo para renovar la herramienta, por lo que tiene que ser visada o aprobada por el Congreso Nacional previo a esa fecha. Y no solo la UDI, en Renovación Nacional también hay voces que no han sido terminantes al decir que lo reprobarán en el Congreso Nacional, pero que quieren ver más detalles, quieren discutir más algunas normas, porque algunas flexibilidades les parecen que son ya necesarias de ir viendo, sobre todo considerando que hay, por ejemplo, algunas medidas del paso a paso que estiman que están gastadas, como las cuarentenas. Temas a discutir en el contexto de la pandemia. Y nos vamos a la mesa de conversación. Queremos conversar justamente sobre pandemia, sobre este aplazamiento o extensión del estado de excepción constitucional con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Matías. Me aproximo a esta conversación con mucha prudencia porque te he visto en otros programas esta semana y la forma en que tú te preparas realmente es muy admirable. Así que con mucho respeto, aquí dispuesto. Como todos los compañeros de aquí, de otros canales que han hecho esta pega, porque no es fácil, en los contextos que estamos no es fácil, hay que entender la pega de las autoridades, de los periodistas, de los candidatos, estamos todos expuestos a tensiones y en fin. Jaime, yo he leído por ahí que usted es un abierto partidario a la necesidad de extender esto que se ha llamado gráficamente la caja de herramientas para poder atacar la pandemia desde el punto de vista legal. ¿Estoy en lo cierto o ha cambiado de opinión? No he cambiado de opinión. Estoy completamente convencido, y tú lo mencionabas antes, que la situación de catástrofe, de emergencia, no ha desaparecido. Y usando un principio de parsimonia, es absolutamente imposible que el gobierno, dada la situación sanitaria en este momento, en que se mantiene una alerta muy importante por el curso de la pandemia, por posibles variantes que pueden llegar, por la campaña de vacunación, por la necesidad de trasladar personas de una región a otra, etcétera, a mí me parece que el gobierno está, y estaba, ya lo mandó, completamente obligado a solicitarle al Congreso la aprobación de una extensión de este estado de excepción. Dicho eso, el Congreso está igualmente obligado a aprobarlo. Sería extraordinariamente raro que, teniendo a la vista la situación de gravedad de la pandemia que tenemos en este momento, los parlamentarios negaran el uso de esta caja de herramientas, como usted ha señalado, y dejaran, por así decir, al gobierno amarrado para seguir adelante con esta lucha contra este coronavirus que no ha terminado. Jaime, ¿qué significa está obligado? Yo podría entenderlo, que me imagino que es más sofisticado que eso, pero podría simplificar diciendo, entonces, ¿para qué lo llevamos al Congreso? Pues está obligado. ¿A qué se refiere exactamente cuando está obligado, para entenderlo? No, lo que digo es esto. El estado de excepción de catástrofe regulado por la Constitución y por una ley orgánica constitucional señala que un estado de catástrofe como el que vivimos puede ser dictado
administrativamente al arbitrio del presidente de la República hasta por un año. Por supuesto. Al cabo de un año, que se cumplió en marzo recién pasado, el presidente está obligado a pedir autorización al Congreso. Lógicamente, esto es una democracia, no queremos una autoridad que no está controlada. Entonces, el Congreso dice, ¿nos parece? No nos parece. Ahora, venciéndose el 30 de junio próximo, este alargamiento de 3 meses, el gobierno está obligado a decirle al Congreso, oye, necesito seguir adelante. ¿Usted y el Congreso sería extraño. Está moralmente obligado, cree usted, a... Porque de lo contrario asume una responsabilidad que el Congreso, ningún Congreso, podría asumir. Vale decir, no pudimos trasladar enfermos, no pudimos mantener una red integrada público-privada de salud, no pudimos hacer seguimiento de tales y cuales cosas, no pudimos fiscalizar esto porque el Congreso negó la autorización. Jaime Mañalich, usted que ha sido 2 veces ministro y se conoce el revés del derecho de las leyes en esta materia, dígame usted, de los factores que acaba de señalar de riesgo, por ejemplo, no trasladar enfermos, sin esta excepción constitucional, ¿no se pueden trasladar? No. ¿Integrar las redes público y privadas de salud no se puede sin esta excepción constitucional? En primer lugar, yendo de lo simple a lo más complejo, en el manejo de esta pandemia, las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, por supuesto, han desarrollado un trabajo formidable, trasladando enfermos, vigilando hospitales, prestando sus propios hospitales, dejándolos al servicio de esta red única, etcétera. Todo eso no se puede hacer sin el estado de excepción constitucional. En segundo lugar, el apoyo a la Fuerza Armada. El apoyo a la Fuerza Armada. En segundo lugar, la estructuración de una red público-privada de salud con la alerta sanitaria, que ya está dictada y renovada por 6 meses más, si no me equivoco, la alerta sanitaria que la dicta el ministro de Salud por orden del presidente de la República. Febrero del año pasado, la primera vez, se renovó. Efectivamente, el Ministerio de Salud puede ir a pedir, por así decir, por favor, quiero que me colaboren, ayúdenme a las instituciones privadas de salud. Sin embargo, la ley orgánica de estado de excepción dice que para esta situación en particular, efectivamente, el Ministerio de Salud del gobierno estructura una red y puede demandar, pedir y exigir el aumento de cama o que no se operen pacientes de otras patologías, la apertura de hospitales o de recintos hospitalarios donde habitualmente no hay, y eso, insisto, se requiere este estado de excepción constitucional. Ahora, negociar al margen de lo que señala la Constitución en la ley orgánica de estado de excepción, que este sea una autorización, por así decir, repita la palabra, condicionada, en el sentido de que determinados instrumentos de la caja de herramientas, el gobierno quede privado de usarla, es algo que no está contemplado en ningún cuerpo legal. No hay nadie que pueda imponerle eso. Al Parlamento le corresponde aprobar o rechazar la solicitud del presidente de la República. Claro, no modificarla, no entrar a decir, saque esto, ponga esta, yo le pongo, si que usted saca esto y modifica. No, es el todo o el nada, eso es. Así es. Aquí va el decreto, ¿lo aceptan o no lo aceptan? Evidentemente que se puede conversar, la política real, conversando, y puede haber razones de decir, mire, perdón que ponga un lugar sin meter la pata, Magallanes se ve bien, que a lo mejor podríamos acortar el toque que queda en Magallanes progresivamente antes que en otras regiones. Bien, a lo mejor el pase de movilidad, pero eso es una conversación que no puede quedar expresada en una suerte de negociación para que en un documento firmado, un decreto firmado por el presidente de la República con toma de razón en Contraloría, haya un cercenamiento a las posibilidades de acción que tiene el Ejecutivo. Es que también podría ser un síntoma, si es que el Parlamento quisiera negociar partes, aunque usted dice el todo o el nada, pero negociar partes, el síntoma de que no se sienten consultados, que no se sienten integrados en las conversaciones, en que no son consideradas, por ejemplo, y un parlamentario podría decir, la realidad de mi región, la realidad, por ejemplo, con los colegios, con los emprendimientos, con el comercio, gente que lo está pasando muy mal, con 6 meses el comercio cerrado. Ese tipo de cosas, porque usted sabe mejor que yo, porque ha sido 2 veces ministro, que la política también es, la política real es
hoy día tengo el voto y el parlamentario es el único poder que tiene su voto. Entonces yo voy a votar, pero por favor comprométase al paso a paso modificar tal o cual cosa. Entonces eso se va a dar, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo ve usted? Evidentemente puede haber conversaciones informales que no queden trasuntadas en un decreto, porque no se puede, en el cual hubo un encuentro muy importante el día sábado del Ministerio de Salud y otras autoridades con representantes de la sociedad civil, alcaldes. A lo mejor hay gente que puede decir, mira, yo he mirado mi región y aquí a lo mejor lo que corresponde es... Y el gobierno diga, mira, me parece bien. Pero eso es un asunto diferente al aspecto jurídico del estado de excepción constitucional. De los minutos que me quedan, quiero aprovechar su experiencia y seguramente que está muy conectado leyendo lo que sucede en el mundo con estas nuevas variantes. Esta Delta y la Delta Plus, que ninguna de las dos, hasta donde se sabe, está en Chile todavía. ¿Y qué se sabe de la Plus? ¿Qué tan? Sabemos que es más contagiosa, no se sabe que sea más peligrosa todavía. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Y mantendría cerrada la frontera usted dada esta amenaza? Tú diferencias dos términos, ¿no es cierto?, en el sentido de contagiosidad y peligrosidad. Aunque las variantes tuvieran la misma letalidad, vale decir, esta variante, mira, produce la misma cantidad de fallecidos por cada 100 enfermos que la variante anterior. El solo hecho de que sea más contagiosa, como lo decías tú hace unos minutos, la hace mucho más peligrosa, porque significa, por ejemplo, en la situación de saturación de la red asistencial, que hoy día vivimos en Chile, que se está recién empezando a aliviar muy poco, nosotros no toleramos una variante más contagiosa, aunque tenga una letalidad igual a la anterior, porque significa necesariamente que va a llegar más gente a las unidades de tratamiento intensivo. El denominador, por así decir, es mayor. Ahora, esto nos ocurrió ya. Nosotros en el verano fuimos invadidos por la variante brasilera, P1 o Gamma, como se la llama ahora, y que es la variante predominante en este momento en Chile. Y esta variante era 2 veces más contagiosa que la variante primitiva del SARS-CoV-2. La variante India, Delta, llamémosla ahora, es 2,5 veces más contagiosa que el virus original. O sea, es media vez, por así decir, más que la variante brasilera. En ese contexto, nosotros no tenemos ningún espacio. Y es por ello que todas las variantes que han llegado a Chile son importadas. ¿No? Tenemos una población relativamente pequeña para tener un caldo de cultivo para que los virus puedan mutar, experimentar, digamos, y seleccionar variantes. ¿Qué sabe de las vacunas y estas nuevas variantes? De las vacunas que tenemos en Chile, naturalmente, las disponibles. Sí, lo que se sabe es poco, solo para la variante Delta, no Delta Plus. No, si para la variante Delta sabemos que las vacunas Pfizer y AstraZeneca se siguen portando bien, en el sentido que dejan un poquito más de contagio, pero mantienen una buena disminución, igual que con las variantes anteriores, para hospitalización y muerte. En respecto a la vacuna CoronaVac, la vacuna de China que se usa en Chile y que ha significado inmunizar a 90% de los vacunados han usado esta vacuna, se sabe poco, se está buscando información. Hay experiencias puntuales en Indonesia y en Singapur, en la cual se contagiaron con la variante Delta, estamos hablando, personas que estaban vacunadas o no con CoronaVac. CoronaVac siguió mostrando una buena actividad para proteger a las personas de no llegar a la unidad de tratamiento intensivo y fallecer. Pero esto todavía tiene muy pocos datos. Y en ese contexto yo creo que responsablemente no se puede afirmar hoy que la vacuna CoronaVac mantenga exactamente el mismo nivel de protección que tenía contra las variantes anteriores. No me contestó lo de las fronteras porque me tengo que ir, a un corte, pero me interesa mucho, creo que hay mucha gente que le interesa este dato o su opinión al respecto. Yo creo que las fronteras requieren una vigilancia mucho mayor que la que tenemos ahora. No sé si abrirlas un poco o no, pero lo que sí estimo
absolutamente fundamental que toda persona que ingresa por cualquier vía al territorio nacional se haga un test de antígeno en el punto de entrada. A la media hora hay resultado positivo, negativo. Si es negativo, quiere decir que no hay una carga viral importante o no hay virus en su nasofaringe, puede seguir adelante. Si está positivo, se vuelve, si vino por tierra, a su casa o va a un aislamiento estricto con residencia sanitaria, y hay que hacer secuenciación genómica, o sea, identificar cuál de las variantes, de todos, no de uno de cada 100, de 10 de cada 100, de todas las personas que vengan de otro país y que resulten con un test de antígeno positivo en el Paso Los Libertadores o en el aeropuerto de Santiago o donde fuere. Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchas gracias como siempre por recibirnos. Que esté muy bien. Matías, un honor. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Uno escucha con frecuencia muchas críticas a la clase política por diversas cosas, por polarizaciones. Lo escucha por improvisar, como el último feriado, ¿cierto? Un día para otro prácticamente, aprobándolo. Que los proyectos duermen mucho tiempo y nadie se hace cargo de la urgencia y las necesidades de las personas, ni la realidad de lo que ocurre en el país. Pero también hay que ser muy justo, que hay mucho trabajo bien hecho y también hay trabajo transversal, como un proyecto de ley que comienza a avanzar, que es un proyecto de ley que refunde distintos delitos que están en distintos cuerpos legales, delitos económicos sobre todo, ¿no es cierto? Lo que suele llamarse el delito de cuello y corbata, en las colusiones, delitos económicos en general, delitos al medio ambiente, cuando una empresa o alguien utiliza mal o saca agua para, en fin. Y es parte de lo que ahora se está aprobando, entonces quiero conversar con uno de los autores de este proyecto, que es una refundición, hasta donde yo entiendo, del proyecto. Matías Walker, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Efectivamente, este es un proyecto de ley que venimos trabajando desde hace 2 años con un grupo transversal de diputados de distintos partidos políticos, sí, y con más de 10 profesores y profesoras de Derecho Penal, y que sistematiza todos los delitos económicos, estableciendo penas efectivas para los delitos de mayor connotación económica que causen más daño a la población. Por ejemplo, la colusión de la Polar, que generó mucho daño a las personas, a los consumidores, por uso de información privilegiada, por información falsa al mercado. Si estuviera vigente este proyecto, los autores de esos delitos tendrían cárcel efectiva, tendrían multas millonarias por cada día de infracción a la ley, tendrían comiso de todas las ganancias legítimas. Eso entiendo, pero eso estuve leyendo. Para ir por parte, primero, para ir viendo qué tipo de delitos, qué tipo de sanciones, porque es re importante que se sepan las sanciones para que sean al menos un tate quieto, bien dicho en chileno, ¿no es cierto? Así que sepa la gente a qué se atiene. Y después vamos hablando de los otros efectos que pueda tener, por ejemplo, que no solamente te puedes ir a la cárcel, sino que pierdes todo lo que ganaste por lo pronto, malhabiadamente, ¿no es cierto? Partamos por lo primero. ¿Qué tipo de delitos y qué sanciones podría llegar a tener? Claro, este proyecto, Matías, lo que hace es sistematizar todos los delitos económicos, todos los delitos, como tú dices, de cuello y corbata, como lo conoce la gente, porque hay una sensación de que respecto a los delitos económicos hay una cierta impunidad, algunos terminan en clases de ética, no hay una sanción efectiva, hay una sensación de que hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Y este proyecto lo que hace es sistematizar todos los delitos económicos. Estamos hablando de la colusión, estamos hablando del uso y abuso de información privilegiada y también de los delitos ambientales. Nosotros además aumentamos lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas, de las empresas, respecto a todos los delitos económicos, la extracción ilegal de agua. Y no solamente se establecen penas efectivas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando respecto al uso de información privilegiada, los abusos de mercado, la información falsa que se entrega al mercado, la colusión. Estamos hablando de penas efectivas porque se toma en cuenta que el autor del delito sea el que tiene a su cargo la organización de la empresa. Y es un agravante que impide aplicar penas sustitutivas y cumplimiento de esas penas en libertad. Y también se establece un sistema de días multas por cada
día de ganancia ilegítima se establece una multa y se pueden establecer sanciones económicas que en el caso de las personas naturales pueden llegar a 20 millones de dólares y en el caso de las empresas estamos hablando de multas de 200 millones de dólares. Además del comiso de ganancias, es decir, todas las ganancias obtenidas de manera ilegítima se le quitan a la persona de manera que efectivamente sean ejemplares estas sanciones. Y cuando hablamos de cárcel para un delito económico serio, ¿no es cierto? Tenemos recuerdos, ¿no es cierto?, de colusiones, que es lo que se nos viene a la cabeza, ya sea de buses interurbanos, de pollos, de farmacias, de papeles, de montones, ¿no? Hay algunas con condenas, en fin. Cuando hablamos de cárcel efectiva, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué rango de edad? Porque eso, perdón, no de edad, ¿de qué rango de pena? Más o menos, o sea, yo sé que debe variar muchísimo, pero ¿hasta dónde podría llegar? Claro, por ejemplo, Matías, en el caso Lapolar se estableció una pena nominal de 5 años y un día, pero como había irreprochable conducta anterior, por ejemplo, ahí se posibilitó el cumplimiento de la pena en libertad. Eso no podría aplicarse, ese beneficio carcelario, esa pena sustitutiva con este proyecto de ley que hemos aprobado en el día de hoy, sino que tiene que haber cárcel efectiva, es decir, cuando hablamos de 5 años y un día de cárcel estamos hablando de cumplimiento efectivo porque además estamos hablando de autores que tenían que ver con la organización de la empresa, tenían un rol de dirección de la empresa y por eso es que la multa es tan ejemplar en estos casos y yo creo que de verdad cuando se empieza a aplicar esta ley que además viene de un anteproyecto de Código Penal, muchas de estas sanciones del gobierno de Bachelet, incluso el primer gobierno de Piñera, nosotros lo que hicimos fue sistematizar todos estos proyectos, refundirlos en uno solo, porque además es muy importante que la legislación económica sea una legislación sistemática y no permita el cumplimiento de penas sustitutivas que tiene el régimen común y que permitía que en los casos más graves se cumpliera las penas en libertad. Estamos hablando entonces de presidio o cárcel efectiva. Estamos hablando de multas y requisar o retirar los beneficios. Yo leí hace mucho tiempo, me acuerdo, algún artículo que decía que tiene que ser más o menos 1,5 veces lo que habías ganado. O sea, no solamente quedaste en cero. Oh, mira, una vez me iba bien, me pillaron, quedó en cero. No, no, quedas en menos algo. O sea, es muy mal negocio, además de ser ilegal, hacer una colusión o hacer un arreglín o no entregar información al mercado, que es el caso de la Polar, o qué sé yo, maquillarlos contablemente la información. Sale para atrás el que comete el delito, desde el punto de vista económico, ya no digo desde el punto de vista penal, económico, ¿no? Efectivamente, Matías, las multas son enormes, pueden llegar a 20 millones de dólares en el caso de las personas naturales y 200 millones de dólares en el caso de las empresas. Pero además, del punto de vista de la acción procesal, establecimos innovaciones importantes. Por ejemplo, la obligación de la Fiscalía Nacional Económica de activar el proceso, de presentar una querella en el caso que la colusión recaiga sobre servicios esenciales, por ejemplo, servicios educacionales, por ejemplo, la colusión de los pollos, de las farmacias, sobre alimentos, medicamentos, servicios de salud. La obligación también del Servicio de Impuestos Internos de presentar querellas en caso de infracciones graves a la ley tributaria. También el caso del servicio de aduanas, la obligación de presentar querellas en caso de delitos de contrabando, que tiene mucho que ver además con el tráfico de drogas. Es fundamental fortalecer la labor de aduanas y es fundamental también para evitar la evasión de los delitos tributarios que podría cometer la gran minería del cobre, por ejemplo. Entonces, no solamente tiene que ver con la parte sustantiva de la aplicación de las penas, sino que también la parte procesal, y en eso quiero aprovechar de agradecer el trabajo de destacados penalistas como Antonio Bascuñán, Rodrigo Medina, Verónica Rosenblut y grandes penalistas, Héctor Hernández, profesores de Derecho Penal de la Universidad de Chile, de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego Portal, Universidad Católica, que
trabajaron en conjunto, y también agradecer el trabajo de la Fiscalía, porque nosotros tramitamos este proyecto de ley en 26 sesiones, Matías. Fue un trabajo bastante silencioso, pero muy transversal, y sacamos una legislación muy completa, muy sistemática en materia de delitos económicos. Ahora, esta ley todavía no, esto todavía no es ley, esto es un proyecto que sale de comisión, hasta donde entiendo, tiene que ir a la sala, luego pasar al Senado. ¿Cuánto tiempo le queda para que sea realidad? Sí, hoy día se dio un hecho muy notable, porque claro, ya había sido aprobado en la comisión, pero hoy día se aprobó la idea de legislar en la sala, prácticamente por unanimidad, 143 votos a favor, solo una abstención. Acá hay una voluntad transversal de legislar. Hay indicaciones que las vamos a ver en la próxima semana para que vuelva nuevamente a la sala. Yo espero que podamos despachar el proyecto de aquí a 2 semanas al Senado. Espero que el gobierno le ponga urgencia al proyecto. La verdad es que el gobierno no ha participado en el debate, ha sido más bien un espectador, no nos ha querido ayudar con la urgencia, a pesar de que muchos diputados de Chile Vamos han patrocinado este proyecto, como Gonzalo Fuenzalía, como Paulina Núñez, como Andrés Lonton, Luciano Cruzcoque, por lo que veo. Luciano Cruzcoque, Jorge Alessandri, fue un gran apoyo en la comisión. Yo espero que el gobierno nos pueda ayudar con la urgencia para que este proyecto sea rápidamente despachado al Congreso Nacional. Matías Walker, diputado, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, chao, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y vamos a nuestra pantalla principal para revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl. El conjunto de contenidos elaborados, procesados y entregados por ustedes de las distintas plataformas de TVN. Revelan contrato de 1.500 millones entre Interior y Sky para expulsar migrantes. Ahí está la noticia, ahí tiene el detalle para interiorizarse de lo que ocurre con este hecho. Hacemos una pausa, ya volvemos, esperemos. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata, así como toda la asistencia legal y contable para que toda persona pueda tener en un solo punto de contacto todas las soluciones. Ingresa en www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. Revisamos el tiempo para mañana, pero vamos a